¿Ok? Ok. Entonces, lo que quería era que repasáramos lo que son los procesos termodinámicos. Procesos termodinámicos. Esos procesos termodinámicos van a depender de las distintas variables que tiene un determinado gas, ¿verdad? ¿Cuáles son las variables que ya conocemos? Presión, ¿verdad? Volumen, temperatura. Presión, volumen, temperatura y básicamente son esas, ¿verdad? Realmente nosotros, perdón, no cambiamos sustancialmente el número de moles en una determinada sustancia. Entonces, aquí vamos a ir repasando, porque esto es muy importante, digamos, que lo tenga uno claro. Entonces, cuando hay presión constante, ¿cómo se le llama a un proceso donde hay presión constante? Pueden buscarlo en la tabla 12.1. Es decir, tener a mano esa tabla es fundamental para el examen. Cuando hay presión constante se llama un proceso isobárico. ¿Okay? Se llama un proceso isobárico, ¿okay? Cuando hay presión constante. Cuando hay volumen constante se llama un proceso isomérico. Isomérico, ¿okay? Y cuando hay temperatura constante se llama un proceso isotérmico. ¿Ok? Básicamente esos son los tres procesos más importantes que nosotros vamos a tener. Entonces, cada proceso lo que va a implicar es que nosotros tenemos que calcularle en su respectivo trabajo, ¿verdad? Ese es el fin de cuentas, digamos, el objeto fundamental de todos estos cálculos de procesos termodinámicos. Entonces, vamos a anotar acá en esta otra tabla para que ustedes tengan la tabla ya totalmente definida, según el tipo de proceso que estamos trabajando. ¿Ok? Entonces, acá está. Entonces, vean que, como les insisto, cada tipo de proceso, ¿verdad?, va a tener un trabajo diferente. ¿Ok? Bueno. Entonces, por ejemplo, el trabajo en un proceso isotérmico va a ser calculado como recuerden que isotérmico implica temperatura constante, ¿verdad? El trabajo en un proceso isotérmico va a ser calculado como W igual a nRT por V2 sobre V1, básicamente. Y por ejemplo, en un proceso isotérmico, aparte de que el trabajo se calcula como con esa fórmula, ¿verdad?, básicamente el trabajo es igual al calor. Es decir, tanto el calor como el trabajo se calculan de la misma forma, ¿verdad?, para efectos generales. ¿Okay? Y para cada uno de los casos, digamos, sea el de isobárico, isomérico, isotérmico, etc., todos van a tener una fórmula respectiva para el cálculo de trabajo. Entonces, de aquí les refiero a que vean la tabla 12.1 del libro. ¿Okay? La tabla 12.1 del libro, para repasar todos los conceptos y procesos termodinámicos. Por ejemplo, en un proceso isobárico, que recuerden que isobárico es a presión constante, ¿verdad?, el trabajo es el P por el cambio en la W. Entonces, voy a borrar acá y anotarlo nada más también para ir repasando. Por ejemplo, en un proceso isobárico, entonces decimos que el trabajo es igual a la presión
por V final menos V inicial. Recuerden que la presión es constante, ¿verdad? En un proceso isobárico, ¿ok? Entonces, vean que al final de cuentas, el que haya o no haya trabajo en un proceso termodinámico, mucho va a depender si el volumen cambia o no. Entonces, por ejemplo, en los procesos isoméricos, ¿verdad? El trabajo es cero. Proceso isomérico implica que el trabajo es cero. ¿Por qué? Porque no hay cambio de volumen. ¿Okay? Básicamente no hay trabajo porque no hay cambio de volumen, ¿verdad? Entonces, básicamente, estos son como los conceptos fundamentales de los procesos termodinámicos, y este es como el mega resumen del capítulo 12, y es en lo que se basan prácticamente todos los problemas de ese capítulo. Entonces, ¿qué hay que tener presente? ¿Cómo calcular el trabajo en cada uno de los procesos? Vean que en el caso del proceso isotérmico, era W igual el logaritmo de, ¿verdad? Tenía una formulilla ahí un poco diferente con logaritmo. Y en el caso de del proceso isobárico con presión constante, entonces era este otro caso. Y en el proceso isomérico no hay cambio de volumen, entonces el trabajo es igual a cero, ¿verdad? Básicamente. Bueno, si querés, pues. Bueno, entonces vamos a resolver un problema de un proceso isobárico. El problema básicamente lo que dice es que un gas a baja densidad, que se comporta como un gas ideal, tiene una presión inicial igual a 1,65 por 10 a la 4 pascales. ¿Okay? Ocupa un volumen de 0,20. Entonces, el volumen inicial es 0,20 metros cúbicos. ¿De acuerdo? Ahora, se le adhieren 8,4 julios de calor. Entonces, Q añadido es igual a 8,4 por 10 a la 3 julios de calor. Posterior a eso, eso hace que el gas se expanda isobáricamente hasta, se expande isobáricamente hasta un volumen de 0,40. Entonces, volumen final es 0,40 metros cúbicos. Entonces, la pregunta A dice es, ¿cuál es el trabajo? Y la pregunta B dice, ¿cuánto cambia la energía interna del gas? Energía interna del gas. ¿Okay? Bueno, entonces estaríamos básicamente por ahí, ¿verdad? Ok. Entonces, básicamente este problema lo vamos a resolver de la siguiente forma. Lo primero que vamos a calcular es el trabajo. Aquí ustedes me van a indicar. Entonces, el trabajo para un proceso isobárico, ¿cómo se calculaba? A ver, si me pueden dar la fórmula para ir repasando. Trabajo igual a P por velocidad, por volumen final menos volumen inicial. Correcto, ¿verdad? Recuerden, es presión constante, entonces sería volumen final menos volumen inicial. La presión, en este caso, sería 1,65 por 10 a la 4, ¿okay? Pascales. El volumen final sería 0,40 y el volumen inicial es 0,20 metros cúbicos. Entonces, ¿cuánto sería el trabajo en el proceso isobárico? ¿Ustedes lo pueden calcular? Sería 3.300. ¿Cuánto? 3.300. Ok, sí, 3.300, perfecto, 3.300 julios, ¿verdad?
¿De acuerdo? 3.300 julios. Ahora, vamos a borrar por acá y ya calculamos el trabajo. Lo que nos falta es ahora calcular. Entonces, ¿cuándo cambia la energía interna? La energía interna en este caso se calcula como calor es igual delta U más W, ¿verdad? Entonces, el cambio en la energía interna sería inverso, básicamente, ¿verdad? Aunque en este caso, digamos, la fórmula es más bien, está puesta de una forma al revés, ¿verdad? En realidad lo correcto es que uno diga que el cambio en la energía interna es igual a Q más W. Esto aplica para todos los casos, ¿ok? Vean que particularmente a este gas nosotros le añadimos calor, ¿ok? Nosotros le añadimos calor. Entonces, básicamente el cambio en la energía interna se calcula así. Entonces, esto sería igual a Q, que sería 8.4 por 10 a la 3, ¿ok? 8.4 por 10 a la 3 más 3.300, ¿ok? Julios. Ahora, Serían 11.700. correcto, 11.700 julios, ¿verdad? Eso sería el cambio en la energía interna. Ahora, si querés, dale pausa, porque aquí hay que ver unos detalles importantes. Ok. Entonces, básicamente tenemos este esquema de proceso, ¿verdad? Donde tenemos un gráfico de volumen y presión, ¿verdad? Este es el problema 1222 de los ejercicios de volumen y presión. Y vamos a calcular el trabajo en cada proceso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar es los distintos procesos, ¿verdad? Ponerles el nombre y con ello, pues, aprender a calcular los distintos trabajos, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar este proceso. Supongamos que esto está aquí a 0.25 aproximadamente, ¿verdad? De acuerdo al gráfico, que está como a la mitad de 0 y 0.50. Entonces, esto pasa de 0.25 por 10 a la 5 a 0.5 por 10 a la 5. A un volumen de 0.25 metros cúbicos. Este sería un proceso ¿de qué tipo? Vean que el volumen permanece constante y lo que cambia es la presión. Entonces, si el volumen es constante y la presión cambia, ¿cómo se llama ese proceso? Volumen constante con cambio de presión. Se llama, Es recordemos, isomérico. isomérico, exactamente. Y por definición, en un proceso a volumen constante, ¿cuánto vale el trabajo? 0. Si no hay cambio de volumen, el trabajo vale 0. Muy bien, exactamente. Si no hay cambio de volumen, el trabajo vale 0. Excelente. Ahora nos vamos a ir a el trabajo del punto 2 al 3. ¿Okay? Trabajo del punto 2 al 3. O sea, de aquí a acá. En este proceso, vean que vamos a presión constante, pero el volumen sí cambia. Va de 0.25 a 0.75. ¿Cómo se llama un proceso a presión constante? A presión constante, ¿cómo se llama? Se llama isobárico. Isobárico, muy bien. Y el trabajo en un proceso isobárico se calcula como P por V final menos V inicial. ¿De acuerdo? Entonces, la presión sería 0.50 por 10 a la 5 y el volumen final sería 0.75 y el inicial sería 0.25. Entonces, el trabajo de 2 a 3, ¿cuánto valdría?
¿Cuánto vale? $25,000. Muy bien, 25,000. Julios. ¿Okay? Sería 0.50 por 0.50. Exactamente. Eso sería el trabajo de 2 a 3. Ahora nos vamos otra vez al trabajo de, vamos a borrar acá. Trabajo de 3 a 4. 3 a 4. ¿Cómo es el proceso? Vean que el volumen es constante. Otra vez proceso isomérico. Y esto implica que el trabajo es 0, ¿verdad? Cuando no hay cambio de volumen, el trabajo es 0. Y finalmente nos queda calcular el trabajo de 4 a 5. En un proceso otra vez isobárico, porque tiene presión constante, ¿verdad? Y ahora la presión dice que va a variar hasta 1 por 10 a la 5. Y el volumen ahora es, volumen final sería 1 menos 0,70. Y eso me daría prácticamente muy parecido, ¿verdad? Da igual, sí, 25,000. Trabajo de 2, de 4 a 5. Me daría 25,000 julios. ¿Okay? Efectivamente. Entonces, básicamente eso sería el resultado de este problema, ¿verdad? Entonces, si querés